Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Sofía Balbuena. Sofía, muchísimas gracias por estar en Entrevidas. No, por favor, gracias a vos, Mauro. Muchísimas gracias por pensar en mí. No, la verdad que tenía muchas ganas de hablar con vos, un placer enorme. Y bueno, vamos a estar hablando de tu libro, 12 Pasos hacia mí, publicado por Vinilo Editora. Pero antes de hablar de tu libro, quería preguntarte, bueno, siempre una pregunta más general, ¿no? ¿Cómo son los comienzos en la lectura? ¿Cómo fueron tus comienzos? En la lectura, La lectura, sí. pues, o sea, como que me imagino que no debe haber, o sea, la narrativa que yo me armé es como, me acuerdo de mi pueblo, mi mamá, hace, no sé, yo tendría 7, 8 años, o sea, había aprendido a leer hace poco, quizás un par de años más, y me acuerdo que estábamos como en esos lugares, viste, donde venden útiles para el colegio. Sí. ¿No? Como unas librerías, así que en Salto, en mi pueblo, hay dos o tres, no hay muchas, y esta tenía como gomitas de colores y lapicitos y cosas, y tenía una pequeña sección como de libros, y de libros infantiles y de libros de primera lectura, y me acuerdo que yo quería, no sé, debo haber querido lapiceras, colores, cosas, y mi mamá me dijo, no, no te, o sea, no me voy a comprar nada, no te voy a comprar nada de eso, pero si querés te puedo comprar un libro. Y mi mamá me compró un libro, ahí, ¿no? Como mi mamá lee mucho, ¿no? Como mi mamá siempre lee un montón desde que yo tengo recuerdo, lee de todo, y me compré un librito chiquitito, que me acuerdo que era como unos extraterrestres, una cosa medio rara, ¿no? Como aliens o cosas por el estilo, no me acuerdo ni de qué iba, me acuerdo que eran como unos extraterrestres buenos, nada que ver con la narrativa, por ejemplo, gringa, ¿no? El Día de la Independencia, todo esto, Claro. como otro tipo de personaje, y me acuerdo de ese libro puntualmente, mi mamá comprándome un libro, y después en Salto, donde yo crecí, no hay librerías, ¿no? Hay como, ¿no? Estos lugares que por ahí te tienen alguna opción de lectura o primera lectura para niños o para adolescentes y tal, pero sí hay una biblioteca muy buena, entonces yo me acuerdo, tenía una amiga que leía mucho y me acuerdo que nos dimos de alta en esa biblioteca y ahí leí, ahí empecé a leer y ya era grande, tenía como 14 15 años, y ahí leí las novelas del boom, ¿no? Como me acuerdo con las novelas, no, Cien años de soledad, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, no sé por qué, no sé, Carlos Fuentes, leía Carlos Fuentes, yo chiquitita, ¿no? Que no sé si es una lectura para un Claro, por una adolescente. de 14, claro. Sí, o Vargas Llosa, ¿no? La ciudad y los perros, como cosas por el estilo, pero sí muy, muy clavada con García Márquez y con los escritores o con las novelas del boom, Cortázar después, ¿no? Como Rayuela, todo eso. Y esas fueron como mis primeras lecturas, o sea, como donde yo recuerdo que me formé más como lectora, como Y lectora de como, literatura. y como escritora, ¿cómo fueron tus comienzos en cuanto a la escritura? O sea, ¿escribías algo más lúdico, poesía, narrativa? No, poesía no, nunca escribí, o sea, ahora que estoy haciendo un programa de escritura y que tengo que escribir poesía es como raro, porque nunca me iba a escribir poesía. No, yo empecé a escribir muy chica también, o sea, como también del colegio, ¿no? Como que había los actos del colegio y cosas así, entonces había que escribirlos y los escribía yo, muchos de ellos. Y después siempre había estado, ¿no? Como siempre escribía y cosas así, ¿no? Como que de repente, no sé, que no lo sabía muy bien, o sea, no pensaba que se podía vivir de eso, no pensaba que eso podía ser una carrera o hacer algo con eso, y hacía como, después cuando me mudé a Buenos Aires, yo estudié ciencia política, y me mudé a Buenos Aires, y cuando me mudé a Buenos Aires, después que ya había terminado ciencia política, después que ya había leído más, como que empecé a hacer talleres de escritura también por una amiga que me dijo que iba a hacer un taller de escritura y que yo me sumé con ella, y ahí empecé. Y no, escribía casi siempre narrativa y últimamente, y un tiempo a esta parte, más ensayo personal, ¿no? Pero no siempre escribí narrativa, crónica o cosas más vinculadas a la experiencia personal, y muchas veces como análisis político o mediado el análisis literario o el análisis político con lo personal, ¿no? Como es un género medio híbrido, el que más Y, me gusta. bueno, ahora vamos a hablar después de tu libro, que tiene mucho, ¿no? De eso de híbrido. Pero dijiste que hiciste taller. ¿Con quién hiciste taller? En Buenos Aires hice con un profesor que se llama Cristian Rodríguez, ese fue el primero que hice. Qué divino, Cristian, nos pasamos bárbaro, iba con mi amiga Laura, íbamos al taller de Cristian. Después hice un taller que estuvo muy bueno con Carlos Busquet, Sí. ya bastante más después. Y después hice taller con Hernán Banoli, muchos años después también, y después ya me fui de Buenos Aires. Yo antes de vivir acá, donde vivo ahora, que vivo en Estados Unidos, vivía en España. Y en España hice un máster de creación literaria que lo dirige Jorge Carrión, que ahí trabajé mucho después con una profe que se llama Flavia Company, que con ella corregí mi primera novela. Y, y nada, y bueno, y esos fueron todos los talleres que hice. Bueno, No, estuviste en España trabajando ahí en Lata Peinada también, ¿no? Bueno, estuviste viviendo en Barcelona, en Madrid. sí, Esto primero en del Barcelona y vínculo después en con Madrid. los libros, ¿no?
¿Cómo haces para te trasladar? Porque, digo, uno cuando se muda, creo que una de las partes más complicadas es el tema de los libros, ¿no? Sí, no, es una angustia, la verdad, pero qué sé yo, no, tengo una biblioteca en Buenos Aires que fue medio saqueada, que era bastante grande, pero bueno, era de la que no queda tanto, ya que está en la casa de mi mamá. En la casa en la que yo crecí, donde ya no viven mi mamá y mi papá, ahí ya tengo una parte de mi biblioteca. Tengo una parte de otra biblioteca, o sea, una biblioteca más reciente de mis viajes a Argentina, que leo y lo dejo ahí porque ya no me los traía, porque para qué, en lo de mi hermana, que tengo como un estante largo con libros. Tengo en Madrid, dejé ahora, antes de irme, sí, 10 cajas con libros, que los tengo que ir a buscar ahora que voy en diciembre, y luego acá tengo ya también algunos acumulados, pero la biblioteca de la universidad en la que yo estudio es enorme, gigante, y te prestan los libros, hasta 1000 libros por un año. Entonces como que medio no te hace falta tanto comprar los libros, ¿no? Como que hay mucha cosa de novedad que no tienen y tal. Pero sí, es incordioso, es difícil, he dejado muchos libros, pero llega un punto en el que ya no me, si los tengo que dejar, los dejo. O sea, es como... Y ya lo tenés como incorporado, digamos, en tu vida. No encariñarte y eso. O sea, ahora vos ya te quedás ya radicada en Estados Unidos. Es un programa, yo acabo de empezar, es un programa de 2 años. Entonces acabo de empezar, empecé en agosto y bueno, por 2 años estoy acá, después no sé. Bueno, y ahora Después. hablando un poquito ya bueno, 12 pasos hacia mí, lo vuelvo a mostrar, excelente libro. Bueno, es una mezcla, ¿no? De géneros. Es un híbrido que puede ser, bueno, autobiográfico, claramente, eh, pero es una crónica, ensayo, que tiene que ver con, bueno, con un tema bueno, el alcoholismo, ¿no? Muy fuerte, que te tocó muy cercano. Contame, ¿en qué momento decidiste volcar esta historia tan personal a un texto? Yo escribo para una revista digital en México que se llama La Pluma Abominable. Entonces había hecho varias columnas y mi amiga, que es una de las editoras, me dijo, siempre las amigas, ¿no? Decimos las amigas siempre te direccionan, ¿no? Te dicen Claro. para dónde. Me dijo, vos deberías escribir uno de un ensayo para la pluma sobre el alcoholismo, tus lecturas sobre el alcohol. Y yo no lo había pensado y me dio mucho odio porque cómo no se me había ocurrido, ¿no? Porque hacía como muchos años que venía leyendo, bueno, no sé muchos años, pero sí creo que un par de años por lo menos que venía leyendo ciertas literaturas, ¿no? Que investigaban o pensaban sí, se preguntaban, se hacían preguntas en relación al consumo problemático de alcohol, digamos, vinculado a la literatura misma, ¿no? O a la escritura en muchísimos casos, y tenía ahí como un bagaje de lectura enorme, ¿no? Como en ese sentido, y lo buscaba, ¿no? Como lo estaba buscando todo el tiempo, es algo muy difícil de encontrar o de rastrear en la tradición en lengua española. No hay, hay mucho menos que en otras lenguas, ¿no? Sí. En francés o en inglés hay muchísimo. Justo, digamos, acá en el programa estuvimos hablando como de eso y como que parece que las reformas religiosas, digamos, las reformas vinculadas a la religión, digamos, para Francia, para los países de habla inglesa, vamos, como que, ¿no? Como esa ruptura con la Iglesia Católica les permitió sacarse una serie de tabúes de encima que sobre la escritura en español siguen operando. Entonces, es como que más allá de las escrituras, sí, de ciertos varones, ciertos canónicos de los años 60, digamos, en Argentina sobre todo, o el Blackout de María Moreno, es más difícil rastrear en literatura en español escrita por mujeres, eh, algo sobre alcoholismo en primera persona o sobre consumo problemático de alcohol en primera persona, ¿no? O sea, como que hay muchas escritoras gringas que escriben sobre eso, las francesas, desde Marguerite Duras en adelante, Sevillín Despensa, millones, hay muchas, pero en español es más difícil. Entonces, como que yo estaba como en esa investigación, pero como no encontraba nada en español, o encontraba muy poco en español, era muy difícil, ¿no? Siempre más vinculado como a la locura, ¿no? Como Claro. a otros aspectos. Eh, pero dije, bueno, no, y sí, tenés razón, le dije a mi amiga, le digo, tengo que hacerlo, y entonces como que me puse a leer un libro que me faltaba, que era un libro que está en 12 pasos, que es como el que me da la idea, y que para mí es como un poco, no sé, pensado, o en relación a ese libro, 12 pasos, que es el de Leslie Jameson, de Recovering, y cuando terminé de leer ese libro, como que la escritura fue vertical, o sea, no, como que no pude parar, o sea, como que terminé de leer y salió así en un bloque, en un solo día, todo el ensayo O de sea, en 12 un pasos. día escribiste el libro, digamos. Después tuviste un Sí, trabajo de pulirlo. sí, sí, claro, de pasárselo a la gente que lo lea, retrabajarlo, cambió el final, tenía otro final y qué sé yo, pero se agrandó, se le pusieron más partes, qué sé yo, pero sí, a grandes rasgos lo que ahora es el, o sea, sí, estuvo en ese día
estábamos de viaje, me acuerdo, íbamos como con mi amiga, pues se volvía, ella es mexicana, se volvía a México, y estábamos como subiendo el Vesubio en Nápoles, no sé qué, ahí toda espléndida, y como que yo venía como, me apuraba, iba caminando sola hasta subir el volcán Así sola, vas porque craneando la historia, claro, para volcarla. iba pensando, yo no quería que nadie me hablara porque estaba como y llegué, y como que no tenía computadora aparte, entonces iba como anotando, ¿no? Como en el avión, ¿no? Así como tomando notas para no olvidarme, y bueno, y ahí fueron, o sea, como la idea de los pasos, todo eso fue como preescritura, ¿no? Como la idea de meterlo en 12 pasos, ¿no? De empezar con una anécdota personal, ¿no? Como una serie de cosas que sé que enganchan o que sé que son, ¿no? Que aseguran por lo menos un ratito más de lectura cuando uno presenta un libro. Pero sí, o sea, fue un poco así, o sea, como que los procesos de documentación ya los tenía encima, no es que me puse a leer para escribirlo. Ya de entrada es como un golpe, ¿no? Ya como arranca. Sofía, no te vayas a convertir en alcohólica. Me advirtió mi papá antes de venir a vivir a España. Ya, digamos, de entrada fue terrible, ¿no? Cómo arranca. Eso sí, ya cuando empezaste a escribir, ¿salió de entrada? ¿O lo fuiste, Sí, ya de entrada, sabías que iba a arrancar así, digamos? sí, sabía que iba a arrancar. Sí, porque también o sea, mi amiga, o sea, como que hablándolo en ese viaje, qué sé yo, y Vale me decía, tipo, bueno, pero tenés que empezar con una anécdota personal, lo tenés que empezar. Estaba siempre hablando de lo que lo íbamos a publicar para la revista, ¿no? Como, Claro. después quedó muy largo, ¿no? Para la revista, y por eso fue la idea del libro, pero. Y yo le había contado la anécdota esa de mi papá, que es verdad, o sea, aparte, ¿no? Que me dijo Sofía, no sé qué tal. Y sí, cuando me puse a escribir fue claramente eso con lo que tenía que empezar. ¿Y qué pensó tu familia cuando leyó el libro? Pues esos son muy diplomáticos, o sea, como que, o sea, me conocen, ¿no? Imagínate si que mi papá me dijo eso hace 6 7 años, cuando yo me fui a vivir a España, pues sabe perfectamente quién es su hija, Eh, entonces como, no, me dijo que, mi mamá me dijo, no, está muy bueno, no sé qué, o sea, como más polite, y mi padre me dijo que le había puesto muy triste por algunos momentos, ¿no? Como que le había emocionado, y por otro momento le había dolido, no sé, como cosas como o sea, estar sola para las fiestas, ¿viste? Esas cosas que te pasan como migrante en otros países que son como duras, que uno no las cuenta porque para qué los vas a amargar, pero bueno, tipo los pones en un libro y pues se pusieron un poco tristes por eso. Bueno, hay mucho de eso, ¿no? Que cuando contás esto de estar en el exterior sola y tratar de hacerte amigos, en un momento contás, bueno, este vínculo que tenías con una pareja, un novio, que por Ujú. momentos sumás como un tercero y el tercero venía a ser el alcohol. Pues sí. Pues es que, bueno, pero viste, María Moreno lo dice en Blackout, dice, entre los alcohólicos tengo la buena estrella de nunca haberme acostado con alguien por estar borracha, pero sé también que en los últimos años nunca me he acostado con nadie sin estar borracha. Entonces yo creo que hay como, posta que lo creo, me parece que la sociabilidad, digamos, está bastante mediada por el consumo de alcohol, y sobre todo la sociabilidad, digamos, de esos aspectos, ¿no? Como del romance, digamos, ¿no? O del, ¿no? Como vas a una cita, ¿no? Y como, ¿qué haces? ¿No? Como tipo el calor, ¿entendés? Vergüenza, difícil conocer, te tomás un trago, viste, nada, y ya más o menos te descendés, si la pasás bien, más o menos se va todo bien, y si la pasás mal, pues te vas a tu casa y ya está. Pero digo, como que yo creo que estamos tan acostumbrados a ciertos rituales, en donde el alcohol es una presencia constante, que ya ni siquiera lo cuestionamos, ¿no? Y sobre todo en España, ¿no? Que es un país en donde se toma mucho y se toma para cualquier situación, o sea, en Argentina no pasa, o sea, en Argentina vos vas a trabajar y hasta que no salís de trabajar no te pones, pero Claro. la gente va a almorzar y tiene 1 hora, 2 horas de almuerzo, y por ahí se toman 2 cervezas, ¿entendés? Después se vuelven a trabajar, vos decís, ¿cómo hacen, no? Como, no, entonces como una cosa sí, para mí de no cuestión, de darlo por hecho, digamos, entender que eso es así, digamos, y no sé, los happy hour los viernes cuando terminás de trabajar. O sea, yo trabajé 10 años en el Estado, y los viernes con mucho, o sea, con mucho nivel de estrés, con mucha responsabilidades políticas, qué sé yo, salías desesperado, ¿entendés? Algo que te apague un poco el cerebro, dejar de carburar, ¿no? Entonces, como me parece que sí, que es algo que si no lo elegimos mirar podemos no verlo nunca, pero es algo que nos acompaña y de forma constante, y que empieza a ser un problema cuando sos más grande. Cuando ya tenés 50 60 años y decís, bueno, me tomo un vaso de vino o 2 vasos de vino todos los días, y una cerveza, o sea, ya es un consumo de alcohol que por ahí igual lo tuviste 40 años, ¿no? Como 30 y pico de años, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿no? Como que empieza a verse por acumulación, porque por ahí no es, que uno se está poniendo en pedo y se está inyectando heroína, ¿no? Un martes, ¿no? Pero digo, como cuando empiezan a pasar los años y vos te das cuenta que yo tengo 38 años, hace por lo menos 20 años, por lo menos 20 años que tomo alcohol, todos los fines de semana. O sea, sí, sí, y no es,
¿no? Como que a nadie le llama la atención, ¿no? Es como lo distinto es lo otro. O sea, lo que llama la atención es la persona que dice, no, yo no bebo, no tomo alcohol. Sí, sí, uno se sorprende cuando, claro, cuando aparece esa gente. Sí, sí. Bueno, es que, bueno, en un momento contás esto, ¿no? Que encima fui a parar a España, decís, que es más barata la cerveza que el agua, Es más comparás. barata la cerveza que el agua, sí. Sí, porque aparte no es como en Estados Unidos, por ejemplo, el agua es gratis, ¿no? Como que vos vas a cualquier lado con una botellita y el agua te la llevas gratis, pero en España no. O sea, en Barcelona sí, hay como fuentes en la calle, pero en Madrid no tanto, no es tan común. Y sí, o sea, sale lo mismo. O sea, una lata de cerveza igual es más barata que una botella de agua debe salir 50 centavos y una lata de cerveza debe salir, sí. O sea, depende de dónde lo compres, todo, qué sé yo, pero una lata de cerveza sale 1 euro y una botella de agua por ahí sale 1 euro también, ¿no? Como, eh, y sí, es muy barata y la caña es muy barata y la caña es muy rica, ¿no? Como que esta cosa de la cerveza tirada, siempre helada, no sé qué, sale 2 euros. eh, Digo, nominalmente, o sea, digo, porque para los pesos argentinos igual es mucho dinero, pero digamos, un sueldo promedio en Claro, por ahí España, no, claro. como 2 euros es como si tú ganaras 1.000 pesos y te sale, ¿no? Como un peso irte a tomar una cerveza, ¿no? Como es muy barato, es verdaderamente muy barato. ¿Sabes qué? Sí, Hay frases que, bueno, que fui marcando, ¿no? Por ejemplo, puede que ya no brillara o que no tenía miedo de cometer errores, ¿no? Es como que, nada, digamos, es un texto para subrayar mucho. Eh, ¿Cómo fuiste llegando a eso? ¿El trabajo de corrección fue muy arduo o directamente en esto de vomitarlo de entrada, en esa primera escritura ya salió mucho de lo que quedó en el libro? ya salió mucho lo que quedó en el libro, sí, en la primera escritura. A todo el mundo que se lo pasé para leer a un amigo mío, poeta dominicano, que se llama Frank Baez, que me ayudó en la primera corrección. Me ayudó mucho, que me dijo, tipo, como que me dijo, bueno, o sea, acá tenés que ir más adentro, acá tenés que ir más adentro, acá tenés que ir más adentro. Y después trabajé con Mercedes Halfon, corrigiéndolo. O sea, y después con los editores, ¿no? Con Mauro y con Joana, de vinilo. Eh, pero no, había, ya estaba, mucho ya estaba. O sea, eso yo creo que, no, eso es posterior, o sea, lo de la parte de pensar el trabajo, digamos, o las fallas en el trabajo, creo que es más, eso sí no estaba tanto. O sea, como que yo lo nombraba, ¿no? Mi trabajo en España, no sé qué, y seguía de largo, y como que los editores me dijeron, tipo, no, bueno, pero esto es una parte interesante, y como que lo agrandé un poquito, pero sí, en general, la mayoría ya estaba. Y lo de Estaba en la nombrar primera. a Chiver, a Line, eso también ya de entrada, o fue Cheever no, porque sucediendo. Cheever lo leí, o sea, Cheever no, Lane sí, Lane y Jameson fueron las primeras, o sea, de hecho a mí se me armó en la cabeza con ellas dos en relación, ¿no? Como de ese libro de Lane que se llama White Riders Drink, The Trip to Echo Spring, White Riders Drink, que es un libro sobre Cheever, sobre Carver, Tennessee Williams, Hemingway, Fitzgerald y otro más que nunca me acuerdo quién es, otro gringo, y ¿no? Que eran todos alcohólicos, ¿no? Como 6 grandes escritores del siglo pasado, del siglo XX de Estados Unidos, todos alcohólicos. Y todos, aparte, que todos escribían por lo menos una obra maestra, ¿no? Y aparte, bueno, ahora estoy en Iowa, ¿viste? Y Carver y Cheever estuvieron juntos en Iowa. Entonces, como que justo el libro de Lane empieza con una anécdota de Cheever y Carver esperando que abriera como un local. No, no, eso ya es la anécdota que cuentan acá. Como que se iban a no sé dónde en la carretera a un lugar que tenía abierto toda la noche a comprarse un galón de whisky, que son 2,5 litros de whisky, y se lo venían tomando desde donde, o sea, donde lo compraban hasta de vuelta a la ciudad para ir a dar clases. O sea, el- los señores, ¿no? Como Cheever era mucho más grande, ya estaba consagrado, Carver estaba como empezando. Eh, Carver después se recuperó. Cheever no sé. Carver se recuperó, dejó de tomar, después se murió joven igual, pero de otra cosa, creo que de cáncer o algo así. Pero sí, el libro de Lane y el libro de Jameson están desde el principio, pero claro, después como estaba la figura de Cheever en el libro de Lane, pues me fui a leer un libro bueno, varios, o sea, los cuentos de Cheever, algunos ya los había leído, pero leí muchos de los cuentos y sobre todo una novela que es extraordinaria, se llama Falconer, que es una novela ¿la leíste? Y la leí porque justo Chiver, Carver, Fante, Bukowski son como mis autores favoritos. Entonces, como que leí casi todo. Claro. Sí, justo nombraste Falcon y bueno, y no, la verdad que la leí hace un tiempo y me trajo como recuerdos. Viste, además son esos textos que uno quiere volver a leer. No, es que esa novela es extraordinaria, yo no lo puedo creer, o sea, como cada vez que me acuerdo, digamos, ¿no? Tiene la parte esa en donde lo pasan hay una parte en la que donde lo encierran en una celda solo y él quiere escribir y se esconde en el culo de la lapicera y se pone a escribir en las sábanas,
porque no tiene dónde más escribir, y ahí escribe, o sea, no, o sea el personaje escribe ahí el fragmento que yo luego traduzco y pongo en el texto, en 12 pasos. Y me gustaría, ¿tenés el libro a mano como para leer algo? No, no lo tengo. No lo tenés. Bueno, O no sea, no lo importa. tengo, o sea, como que recibí uno que me mandó Joana, la editora, pero se lo presté a unos como, mira, justo en 2 días viene mi familia que me viene a visitar y me traen libros, pero ahora mismo no tengo ninguno. Bueno, no hay ningún problema. Igual le mandamos un beso grande a Giovanna y ahí a Mauro, que son los editores de vinilo. La verdad que el catálogo es maravilloso. Contá un poquito qué estás escribiendo actualmente, si tenés algún proyecto en el que estás trabajando. Sí, hace muchos años, como en 2019 empecé una novela y estoy ahora como medio en proceso de terminarla. O sea, como que medio vine a Iowa con eso, o sea, vine para terminar, o sea, con ese proyecto. Justo terminé como de reescribir el principio que tenía problemas y ahora estoy como que me falta el final, nada más porque lo del medio ya está, ya me funciona. Entonces ya medio que ya antes de fin de año la tengo que tener terminada. Así que ¿Y sí. tiene algo autobiográfico también? Sí, pero es como, o sea, como que medio que la operación que estoy intentando, o sea, no sé si conoces o sea, salvando las distancias, no me quiero comparar con Delfín de Vigán ni nada por el estilo, ¿no? Pero ese libro de Nada se opone en la noche del fin de Vigán, no, perdón, no Nada se opone en la noche, basada en hechos reales, que es Sí, como una novela en donde ella juega o problema, ¿no? Como que después de escribir Nada se opone en la noche, Días sin hambre, una serie de libros autobiográficos, ella escribe basada en hechos reales, medio como para poner en tensión esa figura autoral, ¿no? Autobiográfica o autoficcional. acá en Argentina se consigue por anagrama. Muy, muy buen Ya, libro. bueno, que está buenísimo, a mí ella me encanta, y entonces como que sí, o sea, como que está basada en hechos reales, pero es como que en realidad no, o sea, es como, yo no creo mucho en esa diferencia, ¿no? Como me parece medio artificial pensar, o sea, creo que toda la literatura está hecha de algo que le pasa a una, o le pasa al escritor, ¿no? En en la medida de esa sensibilidad, digamos, ¿no? Yo creo que no todo se cuenta Claro, como bueno, y pasó. también a la inversa, ¿no? Porque uno puede hablar de 12 pasos hacia mí, tu libro, Mm. y también por ahí no es que el 100% pasó, algo tenés que también distorsionar un poco, ¿no? Para hacer ciertas partes por ahí atractivas. Por ahí pasó la Sí, mayoría, pero digo, algo tuviste que pintar un poquito, tal vez. es que yo creo que, o sea, ya la narrativa, o sea, ya el hecho de narrarlo cambia, o sea, Claro, ya no es o sea, ya el recuerdo no es la vida, ¿no? Como, claro. entonces, como que la narrativa, la operación que uno tiene que hacer para literalizar las cosas, pues sí, ¿no? Como que lo dotás de una épica, cierta tensión, cosas que la vida no necesariamente tiene, incluso cuando se apega muchísimo a muchísimas cosas que pasaron. Y en el caso de la novela, digamos, una novela para mis amigas, mis amigos, ¿no? Una novela de amor, una novela de enamoramiento, inmigración, ¿no? Como o sea, una chica que se va y se muda a vivir a Barcelona y no sé qué, en ese sentido, digamos, sí, o sea, es asimilable al personaje, pero sí, las cosas no están, o sea, no pasaron como se cuenta ahí, ¿no? Como que son cosas que más bien están literalizadas, o hay operaciones literarias sobre eso, y también es una novela muy armada en función de la función lectora, ¿no? Como ¿no? Como de decir, bueno, esta actora lo puede decir mejor que yo, ¿no? Como entonces como que es algo que yo aprendí y me robé de una autora gringa que se llama Maggie Nelson, que tiene un libro llamado Los Argonautas, que hace eso todo el día, ¿no? Como que ella escribe un párrafo y dice, bueno, esto Judith Butler lo dijo mejor que yo, entonces lo pone con las palabras de Judith Butler. Por darte un ejemplo, ¿no? Pero entonces como medio haciendo ese juego todo el día, ¿no? Como tratando de hacer una novela sobre la lectura, más que sobre otra. O sea, sobre la lectura y el amor, digamos, que para mí son medio la misma cosa. Estoy hablando con Sofía Balbuena, vuelvo a mostrar tu libro, que la verdad que me encantó, 12 pasos hacia mí. Para finalizar, bueno, quería preguntarte cómo se dio la posibilidad de publicar con Vinilo Editora, ¿cómo surge? Porque en realidad, o sea, es que quedó en formato incómodo, ¿no? Como yo terminé de escribir y era muy largo para ser publicado en internet, o para, ¿no? Como tenía que ser en 2 o en 3 entregas, me lo dividían en todos lados. Y, y tampoco era como una cosa que vos decís, tipo, no, pues tampoco, es corto, es muy breve. Y en realidad se lo dije a Mercedes, le dije, mira, Mercedes, o sea, yo conocía vinilo, había leído casi todos los libros de vinilo, los que había tenido acceso desde España, y me gustaba y me parecía que era como un formato en el que entraba, ¿no? Como que me parecía que dialogaba bien. Eso es lo que tiene también haber trabajado con libros, ¿no? Como que uno conoce los catálogos
Y creo que en eso es importante, ¿no? Como que cuando uno se va a presentar, o sea, siempre uno como un montón de veces me viene a preguntar, no, bueno, pero ¿cómo tengo que hacer? Yo sí quiero publicarlo, y bueno, la primera cosa es que no puede faltar el respeto a una persona que pretende que trabaje para vos como un editor o una editora. O sea, mínimo tenés que saber cómo trabajan, cuál es su catálogo, y si lo que vos estás proponiendo entra en eso a lo que vos querés estar, ¿no? Porque si no, no tiene ningún sentido y le haces a todo el mundo perder el tiempo. Eh, y, y me parecía que entraba, ¿no? Como así como de humilde conocimiento lector, me parecía que era un libro que podía entrar en ese catálogo, que era un libro que dialogaba bien con los otros libros y que tenía una extensión y un formato que eran, ¿no? Perfectamente compatibles con el catálogo de vinilo. Entonces lo dije a Mercedes y le dije, mira, Mercedes, no sé vos qué pensás, yo pensé en esto, y me dijo, bueno, déjame que lo lea y lo vemos, y entonces Mercedes se los pasó a ellos. Así fue. Ah, buenísimo, buenísimo. Sí, me reía cuando contabas esto, porque a mí también me preguntan mucho a dónde mando el manuscrito. Y lo primero que le pregunto es, primero, no leí el manuscrito, pero digo, fíjate primero el catálogo, ¿no? Porque creo que es lo más importante de eso también, porque habla de lo que decís vos, un respeto para el editor, para la editorial, porque si publica cómics no vas a mandar no sé, romántica, no sé. Así que por eso me reía. Bueno, Sofi, un placer, la verdad, esta charla me encantó hablar con vos. Muchísimas gracias por estar en Entrevidas. No, por favor, muchas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por pensar en mí y en el librito que escribí. Un beso grande, muchísimas gracias. Ahora Chao, chao.